Nos levantaremos para anunciar el Evangelio de tu gracia, de tu amor y de tu paz. Eres Cristo el dador de la vida. Eres Dios a quien yo voy a adorar. Y tu pueblo hoy viene a alabarte. Y tu iglesia no deja de buscarte. Queremos más de ti, Señor. Inúndanos con tu amor. Tú eres Cristo para las naciones. Somos de Cristo para las naciones. Tú eres Cristo para las naciones. Todas las naciones hablan de tu nombre. Todo ser creado confiesen que eres Dios. Todas las criaturas se rinden a tu nombre. Todo el firmamento confiesen que eres Dios. Confesamos que tú eres santo. Confesamos que tú eres digno. Confesamos que tú eres santo. Inigualable eres tú. Tu nombre es Cristo, Dios poderoso. Tu nombre es digno, Rey asombroso. Tu nombre es Cristo, Dios poderoso. Tu nombre es digno, Rey asombroso. Todas las naciones hablan de tu nombre. Todo ser creado confiesen que eres Dios. Todas las criaturas se rinden a su nombre. Todo el firmamento confiesen que eres Dios. Confesamos que tú eres santo. Confesamos que tú eres digno. Confesamos que tú eres santo. Inigualable eres tú.
oscuridad sin ti, hasta que encontré una luz. Fue tu luz, oh Jesús. Y en la cruz, en ella encontré a Jesús. Me diste tu vida y yo volví a nacer. Y ahora yo te cantaré mientras viva, te cantaré hasta mi último suspiro. Te alabaré, eres la fuente de mi alegría, a ti cantaré. Mientras viva, te cantaré hasta mi último suspiro. Te alabaré, eres la fuente de mi alegría, a ti cantaré. Me encontré en la oscuridad sin ti, hasta que encontré una luz. Fue tu luz, oh Jesús. Y en la cruz, en ella encontré a Jesús. Me diste tu vida y yo volví a nacer. Ahora yo te cantaré mientras viva, te cantaré hasta mi último suspiro. Te alabaré, eres la fuente de mi alegría, a ti cantaré. Mientras viva, te cantaré hasta mi último suspiro. Te alabaré, eres la fuente de mi alegría, a ti cantaré. Cuán gloriosa es tu gracia, Señor. En la cruz fuiste entregado. Cuán preciosa es tu gracia, Señor. En la cruz cubrió mi pecado. Me cubres, me cubres con tu gracia, Dios. Me cubres, me cubres con tu gracia, Dios.
me cubres, me cubres con tu gracia, Dios. Me cubres, me cubres con tu gracia, yo quiero más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú.
Jesús, tú eres el amigo que me ama. Jesús, tú eres la esperanza de mi vida. Eres tú. Eres tú. Jesús, tú eres el camino y la vida. Jesús, tú eres salvación y alegría. Eres tú. Eres tú. Tú eres Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Jesús, tú eres el amigo que me ama. Jesús, tú eres la esperanza de mi vida. Eres tú. Eres tú. Jesús, tú eres el camino y la vida. Jesús, tú eres salvación y alegría. Eres tú. Eres tú. Tú eres Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Tú eres Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Tú eres Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Tú eres Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Comunidad Cristo para las Naciones presenta Culto Evangelístico con el pastor Rubén Erazo. Bienvenidos. Gloria a Dios, muy buenas noches mis amados, siempre bendecidos y siempre llenos del favor del Señor, unidos como cada jueves para poder aprender la palabra de Dios, que tiene poder para sobreedificarnos y darnos herencia con los santificados. El día de hoy vamos a continuar la enseñanza del jueves pasado, es un complemento. Vamos a leer Efesios 4, el 17, ahora va a ser hasta el 21, porque todo está ligado, entrelazado, y vamos a aprender el día de hoy. El título de la enseñanza es Cristo nuestro Maestro. Cristo nuestro Maestro. Vamos a orar un instante y vamos a luego leer la Escritura para poder compartir el Evangelio. Querido Jesús, rogarte las inmensas bendiciones para tus hijos que están en esta hora conectados, que tú derrames tu Espíritu Santo sobre padre, madre, hijos, sobre todos en la casa, en el hogar, y que nos des ojos para ver, oídos para oír y corazón para entender. Enséñanos pues Dios, porque tú eres nuestro único Maestro. Ahora que
seas tú usándome a mí como un instrumento para bendecir a tu pueblo y para confirmar tu palabra. Que el oír con fe sea confirmado con señales, maravillas, sanidad, liberación y prosperidad. Te damos gracias por la fe, por el derramamiento de tu Espíritu Santo. En el nombre precioso de Cristo. Amén. Amén. Cristo nuestro Maestro. Vamos una vez más a Efesios para todos los que estuvieron el jueves pasado. Leemos Efesios 4 del 17 al 19. Hoy vamos a leer Efesios 4 del 17 al 21. Dice así Efesios 4, 17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, y por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. Haciendo una pequeña recapitulación, ¿se acuerdan de que la semana pasada aprendimos de cómo aumentar nuestra sensibilidad espiritual, ¿no? De que los gentiles, la gente del mundo, es ajena, está alejada de Dios por la ignorancia que hay en ellos y porque tienen un corazón duro. Entonces ellos pierden la sensibilidad, su conciencia está cauterizada, por lo cual ellos se entregan, dice, a cometer con avidez todo acto de impureza. Hablamos del barbecho, hablamos de romper los terrones, hablamos casualmente de incrementar esa sensibilidad espiritual. El día de hoy vamos a continuar en realidad esta palabra y me voy a enfocar básicamente en el versículo 20 y los versículos 20 y 21. Dice, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados. Aquí el centro del mensaje que nos toca el día de hoy tiene que ver con el hecho de que Cristo sigue enseñando a su iglesia, así como lo hizo con los 12 apóstoles, así como lo hizo con los 70 que él envió y con todos los hermanos que le seguían y con todas las multitudes que le seguían. Pues el día de hoy Cristo sigue enseñando a su iglesia. Eso no ha cambiado para nada. Cristo sigue siendo el maestro. Por eso Pablo dice con toda confianza, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Y esa es otra de las características interesantes de nuestra fe, de nuestra creencia en Cristo, de que, por ejemplo, somos la única creencia, no quiero decir la religión, en la cual el Dios de ellos vive dentro de ellos, ¿no? Nuestro Dios vive dentro de nosotros. Pero también es la única fe, la única creencia en el mundo en la cual el Dios de ellos sigue enseñando a su pueblo. O sea, Cristo no se ha desvinculado de nosotros, Él nos sigue enseñando. Acá Pablo dice, si es que habéis sido por Él enseñados. Si tú no vas a andar como los demás gentiles en la vanidad de tu mente, no vas a estar insensible si es que habéis sido por Él enseñados. Mire qué importante es entonces ser enseñado por Jesús para que nuestra vida cambie. Esto quiere decir que si una persona no es enseñada por Jesús, su vida no cambia. Qué interesante. Entonces nosotros los cristianos somos enseñados por Jesús. Ese es un punto que quiero que en este momento tú pongas en tu mente. De eso se trata la vida en Cristo, ser enseñados por Jesús. Cristo sigue hablando a su pueblo, Cristo nos sigue hablando a nosotros, Cristo sigue enseñando a sus ovejas, a sus iglesias. Por eso Cristo dijo, mis ovejas oyen mi voz.
Y él no solamente se refería a las ovejas de aquel tiempo, sino a todas las ovejas de siempre. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Es decir, las ovejas de Cristo siguen oyendo la voz de Cristo. Hoy en pleno siglo XXI esto nunca ha dejado de suceder. Obviamente tú dirás, y bueno, ¿y cómo es eso? Bueno, de eso vamos a hablar casualmente el día de hoy. Dice, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Pablo les está hablando a los hermanos de Efeso, ¿verdad? Y les está diciendo, si ustedes han aprendido de él, si ustedes están escuchando a Jesús, su vida va a cambiar. Ustedes se diferencian. Esa es una de las diferencias más radicales entre un cristiano y un pagano. El cristiano escucha a Cristo y su vida cambia. El pagano no escucha a Cristo, está enajenado de la vida de Dios, ajeno de la vida de Dios por ignorancia, porque Cristo no les habla. Por tanto, los paganos se pierden en el pecado y nosotros somos cambiados y somos transformados. Ahora, los cristianos entonces, hay que partir de esto, somos directamente enseñados por Jesucristo. Dale gracias a Dios, porque Cristo es tu maestro y es tu único maestro. Ahora, obviamente, hay que entender que Él habla a través de sus ministros, Él habla a través de sus instrumentos. Él te habla en tu vida devocional. Cuando tú lees la Biblia, Cristo, por medio del Espíritu Santo, de su Espíritu, es el que te habla. Si tú has leído hoy la Biblia, has escuchado la Biblia, de hecho que Cristo te ha hablado. No tienes que sentir nada especial, simplemente tú tienes que por fe, porque dice la Biblia que la edificación es por fe. Tú tienes que creer que cuando tú abres la Biblia, tú le pides al Espíritu Santo que te hable y tienes que creer que Él te habla. No vivimos por sentimientos, vivimos por la fe. No vivimos por emociones, vivimos por lo que la Biblia dice. Si Cristo dice que Él es tu maestro, porque Él te quiere enseñar y Él te va a enseñar. Entonces nosotros los cristianos somos directamente enseñados en nuestra vida devocional o cuando escuchamos a los instrumentos, a los ministros de Dios. Obviamente, cuando hablamos de ministros de Dios, esto está limitado por el calibre espiritual del ministro, del que te está enseñando. Es obvio que cuando uno escucha diversos ministros, hay diversos niveles de unción. Hay ministros que son, no, en lugar de edificarte, te aburren, ¿no? Uno escucha a unos predicadores que aburre, que da sueño o que causan hasta crispación por las herejías que hablan. Entonces, el hecho de que Cristo hable o no por una persona, esto está limitado por el calibre espiritual de la persona que enseña. Eso definitivamente para algunas personas es bueno y para otros es triste. Porque hay muchos ministros que no tienen ese calibre espiritual. Y cuando hablo de calibre espiritual, estamos hablando, uno tiene que preguntarse, ¿no? ¿Cómo es la vida de oración de este predicador que me enseña? ¿Ora, no ora? ¿Cuánto tiempo ora al día? ¿Verdad? ¿Hasta dónde va su conocimiento de la palabra? ¿Qué tanto este predicador ama la palabra, la escudriña? ¿Cuál es el nivel de revelación que tendrá este predicador? Todo eso tiene que ver con lo que va a fluir por la boca del ministro. ¿Cuál es el ministerio de este predicador? Puede ser un apóstol. El nivel de unción del apóstol es uno, el nivel de unción del profeta es otro, evangelistas, pastores y maestros, ¿no? Entonces, ¿cuál es el nivel de consagración de este ministro? Así que si alguno se limpia de estas cosas, será un instrumento útil. De esto también depende mucho. Es por eso que las ovejas van a las iglesias donde Dios le habla. Una oveja va donde Dios le habla. Si las ovejas van a una iglesia y dicen, bueno, realmente a mí Dios no me habla, no aprendo nada nuevo, toda la vida dicen lo mismo, ya esa es decisión de cada quien. Nadie está obligado a escuchar a alguien que no lo ministra. Entonces te das cuenta, Cristo habla a través de todos sus ministros, pero este hablar de Cristo a veces va mezclado con la parte humana del ministro. Ese es imposible de separar. Entonces siempre hay una parte humana, pero el nivel de, digámoslo así, de humanidad que se entremezcla con el mensaje,
tiene que ser lo menos posible. Pero eso te digo, eso depende del calibre de la consagración, de cuál es el estilo de vida del ministro, hasta qué punto está comprometido, hasta qué punto este ministro es obediente para con Dios. Es ahí la responsabilidad de los que predicamos el Evangelio. Entonces hay pastores pues que no oran, hay pastores que lo único que hacen es agarrar cuando van a predicar, van a un comentario y copian el comentario y lo dan a la iglesia, no buscan de Dios la palabra. Entonces no pueden hacer que ese pueblo pueda volverse a Dios. Dice, mira por ejemplo aquí en el libro de Jeremías, 23:18. Mira lo que dice Jeremías 23:18. Búscalo por favor. Jeremías 23:18. ¿Cuánto lo tienen? Mira, escucha. Porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? Mira, vio y oyó su palabra. ¿Dónde? En el secreto de Jehová. ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? Porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? El secreto de Jehová es intimidad con Dios. ¿Cuál es el nivel de intimidad? El nivel de intimidad que ese predicador tiene con Dios. Ese predicador, ese pastor, lo que sea, tiene intimidad, está en el secreto, ve y oye la palabra. Ver significa revelación. Vio y oyó, ver, oír. El que tiene oídos para oír, que oiga, ¿no? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? La oyó. Entonces, acá nos está diciendo claramente Jeremías 23:18 que tenemos que entrar al secreto para ver y oír la palabra. Entonces el 22 dice, mira, Jeremías 23:22, pero si ellos hubieran estado en mi secreto, en mi intimidad, cara a cara conmigo, en el lugar secreto, cierra tu puerta y ora a tu Padre en secreto, y tu Padre que oye en secreto te recompensará en público, ¿se acuerdan? Versículo 22, Jeremías 23:22, pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo, mis palabras, no las palabras del predicador, y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Tremendo. Acá Dios es claro. Acá está diciendo, si ellos hubieran buscado la palabra de mí, si me hubieran buscado, si hubieran estado en intimidad conmigo, entonces ellos hubieran hablado mis palabras y ese pueblo se hubiera convertido. Gloria a Dios. ¿Se dan cuenta? Entonces, el que Cristo hable a través de una persona va a depender de cuánto este predicador, este pastor o profeta aplique este principio de Jeremías 23:18 al 22. Ese predicador, ese profeta o lo que sea, está en el secreto de Dios. Porque conozco gente, muchos pastores que tienen la escuela de los 5 minutos, es decir, que solamente oran 5 minutos al día y pueden hablar muy bonito, hermano, pero sus mensajes son vacíos. Entonces, ahí está, eso ya es responsabilidad de cada quien. Entonces, mientras menos comunión, mientras menos consagración tenga el predicador, menos va a ser la influencia de la presencia de Cristo a través de ese predicador. Acá, por ejemplo, en Apocalipsis 10:8, mira lo que dice. Apocalipsis 10:8 al 11. Búsquelo, por favor, para que te des cuenta de lo que estamos hablando en Jeremías 23. Apocalipsis 10:8. Dice así: la voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo: ve, tome el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra, ¿no? Toma el librito, le dice, ¿no? Dios le dice al profeta: tome el librito que está abierto en la mano del ángel. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito.
y él me dijo, toma, cómelo, cómelo y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel, ¿se acuerdan que la palabra es más dulce que la miel? Tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hubo comido, amargó mi vientre. Dice, pastor, ¿y por qué amarga el vientre? El amargar el vientre habla de las aflicciones que hay, como dijo Cristo en la parábola del sembrador. Cuando viene la aflicción por causa de la palabra, entonces tropieza, ¿no? Son las aflicciones por tener la palabra de Dios. Y él me dijo, mira, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. En otras palabras, Dios, antes de enviarlo a profetizar a Juan, primero dijo, come el libro, come la palabra, come el mensaje, cómelo. Entonces, ¿se da cuenta? Para profetizar, es decir, para que el Espíritu Santo hable por mi boca, para que yo pueda profetizar, sea en pueblos, naciones, lenguas y reyes, o en mi iglesia local, para que yo profetice, primero me tengo que comer el librito de la mano. ¿Quién era ese que tenía el librito? Jesús, ¿no? Entonces Jesús tenía el librito, estaba parado con un pie en la tierra y un pie en el mar. Ese es Cristo, y él tenía un librito. Y le dice, ve, agarra el librito y cómelo. Entonces una vez que lo comes, profetizas. Y profetizar significa que hablas por inspiración del Espíritu Santo. Así que el Espíritu Santo habla por tu boca. Es un mensaje que tú no lo has pensado, sino que fluye. ¿Por qué? Porque ya te comiste el librito, porque ya Cristo te dio la revelación. Cristo te dio la miel y luego tú sueltas esa miel para la iglesia. ¿Se dan cuenta? Y este es un tema muy delicado, amados, porque la verdad que hay un montón de lugares donde las ovejas comen pura paja todo el tiempo y están felices, ¿eh? Están felices comiendo paja, papeles, y como cabritos andan comiendo basura. O sea, no hay palabra, no hay enseñanza. Hay iglesias así, y algunas de esas son inmensas. Y tú escuchas al predicador y no tiene mensaje de Dios. Mateo 23:10, entonces Jesucristo nos dice una cosa que aparentemente es contradictoria acerca de esto. Mateo 23:10. Dice, ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. ¿No? Cristo dice, mira, ni seáis llamados maestros. Pero uno dirá, pero la Biblia no dice en Efesios, que hemos estudiado Efesios 4, ¿no? Que hay apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Por qué Cristo dice ni seáis llamados maestros si el mismo apóstol Pablo dice que uno de los ministerios es el ministerio de maestro? Y a veces cuando han venido gente a la iglesia, ese es maestro, ese no es maestro, somos maestros. Cristo se refiere casualmente a lo que está en el mismo capítulo de Mateo 23, pero en el 8, dice, pero vosotros no querráis que os llamen rabí o maestro, ¿no? Vosotros no querráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Entonces, y luego en el 10 dice, ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro. En el mismo capítulo de Mateo, Cristo está diciendo, no seas llamado, y antes de eso dice, pero vosotros no querráis que os llamen rabí o maestro. Eso quiere decir que Cristo sabe que nosotros vamos a llamar a un hermano maestro, pero el maestro no debe querer que lo llamen rabí, ¿no? O como una vez, por ejemplo, le digo a un hermano, o le digo pastor, le dije, pastor, quiero hablar con usted. ¿Sabe lo que me dijo? Mira, pastor, quiero hablar con usted. Yo soy profeta, me dijo. Guau, dije, ya no quiero hablar contigo, dije. O sea, es como que, que si le diga pastor, que estaba predicando una especie de conferencia, ¿no? Y yo le dije pastor, y me dijo, no, yo soy profeta. O sea, me dice, llámame profeta. A eso se refería Cristo. No quieras que te llamen de cierto modo, porque eso es vanidad, hermano. A otro una vez le dije, llegaba un predicador a la iglesia y yo no estaba en la iglesia, yo estaba en el metro, había ido a comprar algunas cositas al metro, eran como las 6:30 para 7 ahí en Fiori,
y me lo pasan por teléfono. Yo le digo, siervito, le digo, espérese un ratito que ahorita llego. Yo le digo así, siervito, ¿no? Como le digo a muchos con cariño todavía, con los términos hitos, con cariñito. Y el hombre se montó en ira. Y ahí los hermanos me contaron que cómo puede ser posible que me diga siervito. Yo no soy siervito, yo soy un predicador. Era un predicador de otro país, imagínense. Entonces, a eso se refiere Jesús, a esas personas que son petulantes, sobradas, que son egocéntricas, y quieren otros, no dicen, no, yo soy el apóstol, dice. Tú no le puedes decir varón de Cristo, varón. Apóstol, soy apóstol, o sea, quiere que lo llamen apóstol, quiere que lo llamen profeta, quiere que lo llamen, son hermanos tonterías de la carne. A eso se refería Cristo. Pero dice, ni se ha llamado, no querráis que os llamen rabí, ni te ocurra decirle a la gente que te llame rabí. Si te dice siervo, varón, o bueno, pastor, o qué sé yo, ¿no? Acá Cristo se está refiriendo casualmente a ser humildes, a no buscar una posición, porque tú no eres líder porque tú te posicionas o te quieres hacer famoso con un título. Tú lideras porque Dios te llama y con humildad tú tienes que dar lo que Dios te da, así te digan siervo, siervito, pastor, hermano, por último. Hay gente que no le gusta que le digan hermano porque no, yo soy pastor. Bueno, si a mí me dicen hermano, según esta palabra, yo tengo que decir amén, que me digan hermano, porque soy su hermano también. Cada quien puede decir lo que desea en ese sentido, siempre y cuando no haya una falta de respeto. Entonces, existen 5 ministerios, nosotros lo sabemos, ¿no? Los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Cristo habla, hermanos, por medio de todos ellos. Cristo habla por medio de todos ellos. Sin embargo, hay que entender que los estilos son diferentes, ¿no? Cada apóstol habla con un estilo diferente, los profetas tienen otra profundidad diferente, dependiendo de la madurez y el calibre del profeta, ¿no? El contenido puede ser diferente, algunos tienen énfasis en un mensaje, otros énfasis en otro. Hay millones infinitos mensajes que pueden surgir de la Biblia. El contenido puede ser diferente, el énfasis puede ser diferente. Algunos siempre enfatizan los dones, otros siervos siempre enfatizan los milagros, otros siempre andan enfatizando la santidad, y así también de acuerdo al llamado, pero al final la doctrina es la misma. Creemos en un solo Dios, Trino, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Creemos que somos salvos por fe en la sangre de Cristo, en la muerte de Cristo. Es un regalo de Dios, es una gracia. Creemos que somos hijos de Dios, creemos que Cristo resucitó. Tenemos una doctrina de la cual nadie nos mueve. Creemos que tenemos un mejor pacto basado sobre mejores promesas. ¿Ya? Sin embargo, hay énfasis, hay estilos, hay diferentes profundidades, pero Cristo habla por medio de todos, de acuerdo a la consagración del instrumento, ¿ya? O sea, lo que antes te dije, de acuerdo al calibre espiritual del instrumento. Entonces, una oveja, ¿cuál es la actitud que debe tener una oveja? Una oveja tiene que entender que si una oveja ha decidido congregar en una iglesia determinada, tiene que entender que lo que está hablando el predicador, entre todo lo que el predicador está diciendo, ahí está el Espíritu de Cristo hablando. Mira qué importante es esto. O sea, las ovejas tienen que tener esa actitud, no tienen que estar mirando a decir, el hombre me está hablando, el pastor no te está hablando, te está hablando Dios. Como te digo, puede que vaya entremezclado con algo humano, es normal, eso nadie se libra de eso, siempre habrá algo humano. Pero dependiendo del calibre o de la consagración o del nivel espiritual de ese predicador, lo humano va desapareciendo y va quedando, por decirlo así, una unción más pura, fluyendo una unción más pura. Y esa unción pura depende de si ese predicador está o no en el secreto de Dios, viendo y oyendo la palabra de Dios. ¿Se da cuenta? Eso puede ser una bendición para algunas ovejas y una tragedia para otras, porque hay algunas ovejas que solo reciben palabra de hombres, pura paja.
otras ovejas reciben pasto medio verde y medio seco, otras reciben pastos buenos, otros reciben pastos suculentos, ¿verdad? Entonces, lo ideal es que los predicadores, nosotros, sobre todo los pastores, lo ideal es que nosotros los pastores le demos a las ovejas pastos suculentos. Mira lo que dice, ¿no? En buenos pastos, Ezequiel 34:14. En buenos pastos las apacentaré, y en los altos montes de Israel será su aprisco. Allí dormirán en buen redil, y en pastos suculentos serán apacentadas sobre los montes de Israel. Pastos suculentos. Es decir, pastos gruesos, pastos alimenticios, pastos verdes y frescos. ¿Ya? 1 Tesalonicenses 2:13 dice así. La actitud de estos hermanos tesalonicenses es algo que el apóstol Pablo elogia. Y miren 1 Tesalonicenses 2:13. Por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Mira lo que está diciendo Pablo. Acá hay una actitud de las ovejas. Las ovejas escuchaban a Pablo, a Timoteo, porque Pablo tenía un equipo apostólico. Y cuando ellos enseñaban, las ovejitas de Tesalónica recibían la palabra no como palabra de hombres, sino como es en verdad la palabra de Dios. O sea, ellos sabían que Dios hablaba. Ahora, las ovejas pueden discernir cuando Dios les habla. Repito, eso va a fluir en la medida del nivel de la unción que tiene el predicador, porque definitivamente no todos los predicadores tienen el mismo nivel de unción, no todos los predicadores tienen el mismo nivel de fe, no todos tienen el mismo llamado, no todos entran al secreto del Señor. ¿Ya? Entonces, acá los tesalonicenses sabían que era Dios el que estaba hablando. No era palabra de hombre, sino era palabra de Dios. O sea, no se refiere a que era de la Biblia, sino que venía de Dios mismo, que Dios era el que estaba hablando. Entonces, concluimos entonces, hermanos, que el que enseña a través de sus siervos es el mismo Cristo por medio del Espíritu Santo. Entonces, Cristo da el mensaje y los predicadores lo enseñamos. Es Cristo el que nos inspira. Entonces, el don de profecía, hermanos, está ampliamente difundido en la iglesia, aunque usted no lo crea. O sea, la gente dice, bueno, yo quisiera ver más el don de profecía. ¿Por qué? Porque de alguna manera pensamos que para que sea don de profecía, alguien tiene que pararse en la iglesia y diga, ay, se ponga a gritar, sí, pueblo mío, yo estoy contigo. La clásica, no, yo estoy contigo, pueblo mío. Algunos tratan de forzar la profecía no tiene que ser forzada. Pero créanme, hermanos, que la gran mayoría de predicadores, yo diría que todos los predicadores, sin excepción, todos los predicadores llamados de Dios, todos tenemos el don de profecía. Ahí en Comunidad Cristo para Naciones yo paro profetizando. Ahorita te acabo de profetizar y sé que no te has dado cuenta. ¿Por qué te digo acabo de profetizar? Porque Dios me va dando palabras, que yo tengo acá una palabra hecha ya, que Dios me ha dado. Y Dios me va dando, mientras voy predicando, va subiendo la palabra. Te la voy dando. Hace un instante te estoy profetizando, hermano. Tú ni cuenta te das, pero te estoy profetizando. ¿Te das cuenta? Cosas que el Espíritu Santo me va dando, o a veces hablo por inspiración. A veces yo escucho a algunos hermanos, ovejas, a ustedes, los escucho, estamos conversando y yo digo, wow, Dios me está hablando por el hermano, por la hermanita, Dios me habla también a mí. Ustedes a veces me profetizan, cuando a veces me hablan, cuando me hablan de la palabra, ¿no? Cuando estamos hablando de la palabra,
Y yo recibo también profecía, ¿se da cuenta? O sea, el don de profecía en realidad está ampliamente difundido en la iglesia. Entonces, pero sobre todo fluyen los predicadores, porque nosotros somos los que estamos en el púlpito, en el altar. Entonces, Cristo nos inspira y usa mucho el don de profecía, ¿verdad? En nuestra congregación, repito, abunda la profecía. Entonces, cuando usted va los domingos o los jueves, escucha la palabra, hay mucha profecía, ni cuenta te das. Porque todos los predicadores, sin excepción, todos tenemos el don de profecía. ¿Por qué? Porque somos mensajeros de Dios, mensajeros de Dios. Y lo triste es que el pueblo no se da cuenta, porque el pueblo quiere que el pastor o el predicador cierre sus ojos y haga así, y pueblo mío, yo estoy... No necesariamente es así. Puede ser así, no digo que no, pero profetizar implica hablar por inspiración, o implica que tú vas recibiendo una palabra y la sueltes. A mí me ha pasado muchas veces que estoy predicando y veo visiones. Yo veo visiones y voy hablando lo que voy viendo. Veo en colores, hermano, así en colores, rapidito. Y tengo que decir lo que voy viendo. ¿Se da cuenta? Cuando estoy enseñando. En la iglesia pasa eso, los domingos, los jueves. Sucede, hermano. De vez en cuando, no te voy a decir que siempre, pero de vez en cuando voy viendo. Y veo visiones muy rapiditas y eso me va llevando a hablar y es como que tengo que hablar porque si no hablo exploto, como dice el libro de Job, ¿no? Mi espíritu me apremia dentro de mí porque tengo que hablar lo que voy viendo. Entonces, definitivamente, Dios hace muchas cosas. Ahora, no sé cómo será en otros pastores, yo sé que a través de muchos pastores esto puede darse. Pero es mi experiencia lo que yo te estoy diciendo, y esto pasa mucho en Comunidad Cristo para las Naciones. Pero lo triste de todo es que el pueblo no se da cuenta de esto. El pueblo no se da cuenta que Dios te está hablando así directo, hermano, te habla. Ahora, entonces, esto significa que este es el Espíritu Santo el que está trayendo el mensaje de Cristo. Cristo dijo en Mateo 10:20, búscalo por favor, Mateo capítulo 10, versículo 20. Mateo 10:20, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Acá, el contexto de este pasaje es que Cristo dijo, y los entregarán delante de reyes y de gobernadores, daréis testimonio, pero no temáis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar y lo que habéis de decir. En aquella hora os será dado, ¿se da cuenta? Porque no sois vosotros los que habláis. O sea, Cristo está diciendo, no ha dicho acá, porque no sois vosotros los que hablaréis. Dice, no sois vosotros los que habláis, tiempo presente. Cristo nos está diciendo entonces que el don de profecía, es decir, la inspiración del Espíritu Santo, es algo cotidiano en la iglesia. Tú mismo muchas veces has profetizado y ni cuenta te das. Tú estás diciendo cosas, estás hablando y alguien está diciendo, wow, esto es para mí. Wow, qué bendición, esto es lo que necesitaba. Sí, lo voy. Tú dices, no, sí, lo voy a hacer, voy a actuar. Y te está motivando, pero el hermano que está hablando ni se da cuenta de que el Espíritu Santo está hablando, porque no intervienen sentimientos. Acá no tiene que ver sentimientos ni emociones, ni nada. Acá simplemente el Espíritu, y de alguna manera Él sabrá cómo. Si el burro le habló al profeta Balaam, si Dios usó un burro, ¿cómo no nos va a usar a nosotros? Si el burro lo reprendió, reprendió la locura del profeta, ¿cuánto más Dios, que habló a través del burro, puede hablar a través de ti, que eres su hijo, su hija? Gloria a Dios. Entonces Cristo dijo, no sois vosotros los que habláis. Entiende que no eres tú el que hablas, sino cuando tú das testimonio, o cuando estás dando un testimonio, cuando estás hablando de un rey gobernador, cuando hablas a un mendigo, un alcohólico, un drogadicto, cuando le hablas a tu padre, a tu madre, a tu familia, o cuando haces un aire libre y te paras en la esquina, no sois vosotros los que habláis. El predicador, el evangelista, el hermanito que sale a hablar de Jesús, el hermanito que se para en un micro a predicar, en la esquina a predicar, él tiene que entender que no es él. Esto es clave y es importante, esto no se puede poner en tela de duda.
Tú cuando hablas, hermano, a tu familia, cuando le hablas a tus hijos, cuando hablas el evangelio a quien sea, que estés enseñando, evangelizando, lo que sea, si tú estás hablando de Cristo, tú tienes que asumir por la fe que no eres tú el que estás hablando, es el Espíritu Santo, porque ese es el ministerio del Espíritu, hablarle a la gente. Se supone que Dios supone que Él tiene que hablar a la gente. Se supone que Él sabe que es Él el que tiene que hablar por medio de nosotros. Él lo sabe, Él sabe que Él tiene que hablar. Por eso tú tienes que decirle que al abrir mi boca, ¿se acuerdan? Me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Esto le voy a dar. Por ejemplo, esto es una inspiración de Dios, mira. ¿Te das cuenta? Esto no estaba en el mensaje, esto me lo acaba de dar ahorita el Espíritu Santo, ¿ves? ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta cómo fluye? Y por mí, dice Pablo, oren por mí a fin de que al abrir mi boca, yo abro mi boca, me sea dada palabra. ¿Quién te da la palabra? El Espíritu Santo, para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. ¿Se dan cuenta? Así es, hermano. Tú tienes que asumir. Ya sale de tu falsa humildad, de tu religiosidad y entiende. Gózate con el privilegio de saber que no eres tú el que hablas. Sea que estás enseñando, evangelizando, lo que sea, tienes que entender que la misión del Espíritu Santo es hablar a través de sus ovejas, quienes quiera que sean. Gloria a Dios. ¿Ya? Ahora, una cosa tremenda que le sucedió al apóstol Pablo era de que él era en Corinto, era una iglesia muy peculiar porque era una iglesia que Pablo la llamó carnal, y ellos llegaron al punto de carnalidad de que ellos cuestionaron al apóstol Pablo como si no fuera un siervo de Dios. Miren lo que dice 2 Corintios 13:3. Y esto es triste, 2 Corintios 13:3. Esto es triste cuando las ovejas, hermanos, cuestionan a quien los ha guiado a los pies de Cristo. Mira, dice, pues buscáis una prueba de que habla Cristo en mí, el cual no es débil para con vosotros, sino que es poderoso en vosotros. Pues buscáis una prueba de que Cristo habla en mí. O sea, ellos ponían en tela de juicio que el gran Pablo, que ese gigante, que no era un canal, una vía a través de la cual hablaba el Espíritu de Jesucristo. Entonces Pablo lo dice en 1 Corintios 14:9 también. Mira lo que dice en 1 Corintios 4:19. Pablo acá está defendiendo su ministerio porque a Pablo lo tenían por carnal. Algunos nos tienen como si andásemos en la carne. Pues sí, andamos en la carne, pero no militamos según la carne, ¿no? Entonces dice 1 Corintios 4:19, pero iré pronto a vosotros, si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Porque palabrear también es fácil. Pero a ver, quiero ver si tienes en tu vida ese poder del cual la Biblia habla. Porque Cristo dijo, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Amén. Entonces se dan cuenta, miren, ellos buscaban una prueba de que Cristo hablaba en Pablo. Entonces, esta iglesia de Corinto era tremenda. Mire, el gran apóstol Pablo fundó esta iglesia. Sin embargo, en esta iglesia Pablo tenía mucho desprecio, mucha oposición. Había mucha división, era una iglesia bien conflictiva. Quizá debe ser porque ellos pues eran corintios y Corinto era una ciudad muy pagana, eran gente muy malvada. Entonces sacar a gente de ese hoyo costó más y tenían cosas un poco más complejas ahí que resolver, ¿no? Entonces, habían muchos, ¿no? Muchos habían envanecidos, porque sabe que Grecia era la cuna de la filosofía, y Cristo dijo, no, lo necio, lo vil del mundo escogió Dios, y lo que no es para avergonzar y deshacer lo que es. Entonces, curiosamente, a Pablo lo cuestionaban, y decían, no, Dios no habla por él, y Pablo dice, señores, ¿sabe qué? Ahorita voy a ir y quiero saber, no las palabras, sino el poder. A ver, van a demostrarme, ¿por qué?
¿Saben por qué, hermano? Porque todo ministro, cuando es llamado por Dios, Dios tiene que confirmar que Dios está hablando a través de este ministro. Él confirma. Mira lo que dice Marcos 16:20. Marcos capítulo 16, versículo 20. ¿Cuánto lo tienen? Dice así. Esto ya cuando ya Jesús resucita y asciende al cielo, y el último de los versículos de Marcos dice, ¿no? Este es el último versículo del Evangelio de San Marcos. Y ellos, los apóstoles, saliendo, predicaron en todas partes, miren esto, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. ¿Confirmando qué? La palabra. ¿Qué palabra? La palabra que hablaba Jesús a través de ellos. Él confirmaba la palabra que Jesús hablaba. ¿Con qué? Con señales. ¿Sabe qué, hermano? Todo aquel predicador que, como dice, por eso dice Pablo, ¿no? Cuando yo vaya, quiero ver no las palabras, sino el poder. Quiero ver cómo Dios confirma lo que tú hablas. A ver, quiero que tú me confirmes que Dios habla por tu boca. ¿Cuál es esa confirmación? Las señales que siguen no al predicador, a la palabra, ¿no? Confirmando la palabra con las señales que la seguían, que seguían a la palabra. Entonces, cuando Dios habla la palabra en una iglesia local o donde quiera que esté ese predicador, Él lo va a confirmar con señales. ¿Por qué? Porque todos los ministerios y todos los cristianos estamos equipados con diferentes dones. Entonces yo siempre le digo, tú habla a la gente, dile que Cristo sana y ponle manos. Ministra liberación. ¿Qué esperas? Tú puedes hacerlo. Todos los ministerios están equipados con diferentes dones. Por lo tanto, si hay un predicador por ahí, tiene que él predicar y tienen que haber señales también. Las señales siguen a la palabra. ¿Por qué? Porque esa palabra no es predicada por el hombre, sino por el Espíritu Santo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Entonces, ahí lo tienes. Gracias a Dios, todos ustedes son testigos, y no lo digo para yo, ¿cómo se dice? No le digo para envanecerme ni nada, pero gracias a Dios, todos ustedes son testigos que en Cristo para Naciones hay señales, las hay. Quizás no los hay todos los días, pero hay señales. Y así es con todo predicador que predica bajo la unción del Espíritu de Dios. Entonces siempre tiene que haber señales que siguen a la palabra. ¿Por qué? Porque esa palabra tiene que ser predicada por el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Y concluyo con esto, ¿no? Es triste que muchos enseñan que ya no hay milagros, que ya no hay señales, que yo no sé la verdad qué evangelio enseñan ellos. Yo casualmente, la primera iglesia donde yo congregaba era una iglesia de ese tipo, que si tú hablabas en lenguas, te enviaban con el pastor para que te resonde y te reprenda, ¿no? Que cómo vas a hablar en lengua, que ya no hay lenguas, que si orabas mucho eres un fanático, mira ya, que no hay sanidad, que no se junten con esos hermanos. Nosotros orábamos por los enfermos y los pastores ordenaban a la gente que no se junte con nosotros. Imagínese usted. ¿Por qué? Ellos dicen que no, y no le decía, pero pastor, por acá dice Hechos, en Hechos dice que mire, que habían señales, oraban por enfermos y sanaban, que la sombra de Pedro, ¿sabe lo que nos decían? No, eso solamente ha quedado registrado para que nosotros sepamos lo que sucedió, pero eso ya no es para estos días, decían, imagínense. Y cuando una persona estaba enferma, dolorida, mal, le decían que era una aflicción y que ya cuando esté en el cielo ya no iba a sufrir más. Cuando Cristo mismo dijo, estas señales seguirán también a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Entonces las señales siempre siguen a la palabra y a los que creen la palabra, obviamente. Pero estos pastores lamentablemente han sido enseñados así, han sido enseñados a tenerle miedo a todo lo sobrenatural. Hay que aceptar y hay que reconocer que a veces hay gente guiada por Satanás. Pero hermano, si yo soy hijo de Dios y soy templo del Espíritu Santo, ¿por qué voy a pensar que es Satanás el que me va a usar?
Yo tengo la convicción de que soy templo del Espíritu Santo, soy hijo de Dios, y si yo pongo mano sobre alguien, yo siempre le digo, no es mi mano, es la mano de Cristo, la mano del Espíritu Santo. Entonces la gente, lamentablemente, no entiende. Ellos mismos son incrédulos, ellos mismos no tienen fe para orar por enfermos, no tienen fe para nada. Y dicen que ya esto no se da hoy día. ¿Para qué? Para excusar su incredulidad y su falta de espiritualidad. Entonces, de esta manera, ellos se esconden a sí mismos del verdadero evangelio, porque el verdadero evangelio, Cristo confirma la palabra con las señales que la siguen. Todo verdadero evangelio es confirmado con las señales que lo siguen. Las señales siguen al evangelio, las señales siguen a la palabra. Dios confirma su palabra con señales que siguen a la palabra cuando el Espíritu Santo las habla. Amén, pueblo del Señor. Gloria a Dios. Tú ya sabes, tú tienes que tener la convicción de que Dios es el que te habla. Y tienes que también discernir, porque como te digo, hay momentos en que lo humano también sale, pero por eso el apóstol Pablo dice, juzgad la profecía, juzgad la predicación, no al profeta o al predicador, hay que juzgar la predicación. Si algo no está de acuerdo con la Biblia, deséchalo y lo demás tómalo. Y cuando los domingos nos reunimos o los jueves que estás escuchando, dile, Señor, háblame hoy día. Háblame a través del pastor Rubén o a través del predicador. Háblame, ministrame. Dios lo va a hacer porque Dios sabe que tú supones que Él te va a hablar. Dios sabe que tú debes esperar que Él te hable. Gloria a Dios. Vamos a orar, amadísimo pueblo, vamos a darle gracias a Dios por la enseñanza que hemos tenido el día de hoy. Espero de que hayas recibido como lo que es, palabra de Dios y no palabra de hombre. Querido Jesús, ahora que hemos hablado tu santa palabra, rogamos, sigue derramando el Espíritu Santo y confírmalo, como hemos dicho, con señales, prodigios y milagros y diversos repartimientos del Espíritu Santo. Confirma que por tu llaga fuimos curados, confirma que por tu pobreza fuimos enriquecidos. Aplasta y destruye todas las opresiones del diablo, tráenos liberación, tráenos la luz. Y que en este día los ojos para ver, los oídos para ver y el corazón entendido sean nos dados, Padre Celestial. Gracias te damos por tu verdad revelada, gracias te damos porque tú siempre tienes palabra buena que darnos, palabra fresca, revelada, para ministrarnos y darnos y sobreedificarnos y darnos herencia con todos los santificados. Ahora pues Dios, en el nombre de Jesús, bendice a tu pueblo y que esta palabra no vuelva a ti vacía, que haga lo que tú quieras y sea prosperada en aquello para lo cual tú la enviaste, Señor. Gracias te damos en el glorioso y precioso nombre de Jesús de Nazaret. Todos decimos amén y amén y amén. Gloria a Dios, agradecemos, hermanos, con gozo y alegría a todos mis amados que se gozaron, que se regocijaron. Ábrelo, hijito, porque no se ha apagado. Con los picaroncitos, gracias por haber colaborado. Y también este domingo les ruego que vayan a la casa del Señor. Este domingo a las 10 de la mañana estamos comenzando, hermano. Por favor, sea puntual, honra a Dios con tu puntualidad. Este domingo tenemos la rifa de la olla arrocera como primer premio y segundo premio, una sandwichera. El domingo 30 es nuestro aniversario, ¿ya? Este domingo 30 va a ser un domingo especial, va a haber, me parece, un almuercito, vamos a tener un culto especial de aniversario. Le voy a anunciar el domingo cuántos años estamos cumpliendo, que la vez pasada hubo una controversia, creo que eran 26 años, nos tocan ahora, imagínense usted. Ya, entonces el domingo 30 de junio es nuestro aniversario y este domingo es la rifa. Por favor, estén todos presentes y vamos a estar ahí todos nosotros. Sea puntual, hermanito lindo. Honre a Dios con su puntualidad. 3 soles, ¿sí? 3 soles en rifa. La rifa está a 3 soles, ¿ya? No se la pierda, es una olla arrocera bien linda, bien bonita, que han donado para la obra del Señor, ¿ya? Y sigan orando, hermanos, por nuestro terreno, sigan clamando.
Vamos a comprar el terreno que Dios nos guíe. Él es dueño de la plata y del oro. Pídele a Dios que te provea para que tú dones 1 metro, 2 metros, 3 metros. Pídele a Dios que te provea, ¿ya? Que sea una ofrenda especial. Entonces tiene que ser una ofrenda especial que Dios tiene que proveerte especialmente para que tú des tu parte, tu porción para el terreno, ¿ya? Gloria al nombre de Jesús. Que vayan preparados entonces este domingo y vamos a seguir hablando del tema de guerra espiritual. Todavía ese tema es muy extenso y cuídense mucho, hermanos. El Señor les bendiga y honra a Dios con tu puntualidad este domingo. Amén.